Buenas noches a todos. Soy Bizarren Ben. Hoy les compartiré algunas historias paranormales de usuarios filipinos de Reddit. Así que antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta al video. Hola. Solo quiero compartir mi experiencia de hoy, a ver si alguien me puede aclarar lo que pasó. No soy nuevo en las experiencias paranormales, ya que me sucedían a menudo cuando era niño en nuestra casa anterior. Ya nos hemos mudado, y ahora mi esposa está embarazada. Estaba acostado en la cama hace un rato, justo al lado de la ventana. La ventana estaba detrás de mi cabeza. Estaba jugando en la tablet cuando de repente escuché una risa extraña afuera de la ventana. Es la primera vez que escucho algo así. Primero escuché el sonido, y realmente parecía una risa. Pero cuando sentí que era algo diferente, le hice un gesto grosero a la ventana, hasta que la risa desapareció. El sonido disminuyó de repente hasta que se fue. No podía ver afuera porque hay una cortina. Mi pregunta es, ¿fue una swan? No sé cómo suena una swan, una criatura mitológica filipina, similar a un vampiro o hombre lobo. A veces solo escucho ruido de los vecinos los fines de semana, a veces cantan karaoke. En general, nuestra urbanización es tranquila. Al lado de nuestra urbanización hay campos de cultivo. Por cierto, somos de Bacoor, Cavite. Ya estoy en la oficina, pero mi esposa está trabajando desde casa, así que tengo un poco de nervios, aunque en general estoy tranquilo porque la casa es de cemento, incluido el techo, todas las ventanas están cerradas con llave, hay mucha gente con nosotros y dejé ajo en la puerta tan pronto como supe que mi esposa estaba embarazada. Mi instinto me dice que sí, que fue una swan, pero tengo mis dudas porque nuestro perro no ladró. Nuestro perro odia a todo el mundo y le ladra a cualquiera que se acerque a la casa. ¿Serán solo imaginaciones mías? ¿Cuáles son las señales de que hay una swan cerca? ¿Algún consejo de alguien que haya tenido esta experiencia? Mis abuelas crecieron en Samar antes de mudarse a Manila. Mientras crecían, mis abuelas experimentaron la pobreza extrema, la dificultad para acceder a la educación o además criaturas que no son frecuentes en la ciudad. Bambúes que se doblan y bloquean tu camino, perros negros y pájaros con malos olores y ojos rojos, maestros que colgaban de los techos de las cabañas. Estas son las historias que mis abuelas nos contaban en la oscuridad, mientras las sombras se formaban a partir de las velas que encendían al narrar estas historias. Una persona en particular siempre surgía en sus relatos, Mama Guya. Mama Guya era una anciana que deambulaba por su pueblo. Estaba encorvada, vestía de negro y siempre sonreía a los niños. Pero no era amigable, decían mis abuelas. Los niños huían despavoridos cada vez que se acercaba. A menudo encontraban a Mama Guya arrodillada en la tierra, escuchando el suelo. Ella les susurraba. Alguien dijo que así es como encontraba comida. Una noche, Loretta, una compañera de clase de mi abuela, no podía dormir. Estaba enferma, delirando, y su madre estaba desesperada tratando de refrescarla con paños y abanicos. Toda la casa estaba en un alboroto tratando de averiguar por qué la fiebre empeoraba. El cacareo de los pollos debajo y los chillidos de los cerdos en medio de la noche no ayudaban al pánico que se apoderaba de la cabaña Nipa. El padre de Loretta, un hombre formidable, se detuvo en medio de la habitación y de repente apuñaló el suelo de la casa, donde descansaba el ganado. Un aullido ensordecedor resonó por el hogar mientras la familia se apresuraba a ver lo que su padre había visto. Era Mama Guya, saliendo a rastras del gallinero. Pero no estaba herida. Simplemente sonrió y dijo que había perdido su aguja debajo de la casa antes de seguir su camino por la carretera. La fiebre de Loretta se rompió, y la familia suspiró aliviada, pero no durmieron hasta el amanecer. Durante 15 días, vigilaron a Loretta por temor a que Mama Guya regresara para terminar su comida. Muchos incidentes como este ocurrieron a lo largo de las décadas. Algunos pensaron que finalmente había fallecido, pero no, seguía viva, postrada en cama, sin moverse, mientras las hormigas se arrastraban sobre ella. Pasaron los años y Mama Guya aún no moría, no podía morir. No fue sino hasta que Cecilia, su hermosa sobrina, la visitó que finalmente murió. Porque Mama Guya necesitaba pasar la piedra negra donde residía la maldición de su condición. Cecilia desapareció del pueblo,
Se dice que se mudó a Manila, y todo el pueblo suspiró aliviado. Se apiadó de la ciudad de la que su tía se alimentaba. Hola a todos, solo quiero compartir mi experiencia. Es un poco rara, no sé si sea una pesadilla normal o qué. Ayuda. Nos acabábamos de mudar a nuestra casa, y era la primera vez que tenía mi propia habitación. Obviamente, estaba muy emocionado al principio y todo iba bien, pero empecé a notar que siempre tenía sueños. La primera vez fue por la tarde, estaba durmiendo en mi cuarto y soñé con una figura negra justo afuera de la habitación. No me importó porque era de tarde, había luz del día, porque iba a tener miedo, ¿verdad? Las noches siguientes, creo que alrededor de las 2 de la madrugada, volví a soñar lo mismo. La figura negra estaba justo afuera de mi puerta y, en el sueño, yo no podía respirar. Aún no le presté atención, pensé que era pura coincidencia. Pero a la siguiente noche, sucedió exactamente lo mismo. Siempre me duermo tarde, a veces a la 1 de la mañana por los trabajos escolares, y volví a soñar. Esta vez, en mi sueño, tan pronto como abrí la puerta, la cosa negra estaba literalmente justo frente a mí. De nuevo, no podía respirar, por más que gritaba no salía ningún sonido y no podía moverme. Cuando desperté, intenté volver a dormirme. Puse música de adoración, pero ya no pude. Me asusté mucho y me mudé. Fui a dormir al cuarto de mis padres. Pasaron los días sin sueños, pero luego regresó, y esta vez, en mi sueño, la figura negra estaba encima de mí. Esto sigue sucediendo. Siento que no es una coincidencia, chicos. Parece que algo realmente extraño está pasando. Ni siquiera sé qué pensar, porque claro, también hay explicaciones científicas de que cuando estás muy estresado experimentas parálisis del sueño o lo que sea. Pero es muy extraño. Todavía me sigue pasando. Hola a todos. En mi cuarto tengo una ventana corrediza, y enfrente hay un garaje que está separado de la casa. Justo frente al garaje hay un gran árbol de mango, así que se ve desde mi ventana. Lo que hago es que engancho la cortina en la ventana para no ver el árbol, porque da miedo. Pero el otro día me desperté alrededor de las 3 o 4 de la mañana, y la cortina ya no estaba enganchada en la ventana, así que se podía ver afuera. Coincidentemente, justo cuando me desperté, estaba mirando hacia la ventana. Vi 2 figuras de color negro paradas, y eran muy grandes. Lo que hice fue no arreglar la cortina, sino que cerré los ojos y recé. A la mañana siguiente se lo conté a mi abuela, y ella me dijo que les dijera que me dejaran en paz o que se alejaran de mí. ¿Han tenido algún encuentro así? ¿O saben cómo se llama a esas cosas? Hola, soy mamá de un niño de 17 meses. Tuvimos un encuentro hoy. Esta tarde, como de costumbre, le di su leche y, justo después de terminar, de repente se quedó mirando fijamente en nuestra ventana. Luego se acercó a mí como si fuera a llorar, y repitió ese patrón una y otra vez, incluso cuando llamé a su padre para que entrara. Decidimos salir de la habitación y él, literalmente, le dijo adiós con la mano a la maldita ventana. La ventana está cerrada con cortinas y hay cosas apiladas frente a ella. Esta no es la única vez que sucede algo así. Justo este mes, se despertó llorando como si sintiera dolor. Lo cargué y no dejaba de llorar. Lo conozco por la forma en que llora. Supe que algo andaba mal, y se quedó mirando el mismo espacio que miró hoy. Su Lolo, abuelo, también tuvo el mismo encuentro cuando estaba con mi bebé. Fuimos a una Mactatabas, una curandera o adivina tradicional que usa un ritual con alumbre fundido, y ella dijo que algo está jugando con mi bebé mientras duerme. ¿Es realmente cierto que los bebés atraen a lo invisible? ¿Ustedes creen en el Tabas? Mi familia y yo somos del tipo de personas que realmente no creen en lo sobrenatural. Siempre intentamos contrarrestar todo con la ciencia si es posible. Pero, cuando mi abuelo murió, empezamos a dudar de todo. Durante el velorio de mi abuelo, todos nos quedamos en casa, haciendo turnos para vigilar, porque también había otros visitantes. De vez en cuando, mirábamos el ataúd de mi abuelo a través del panel de vidrio.
Tengan en cuenta que el ataúd estaba sellado y nunca lo abrimos. Durante los días cercanos al entierro de mi abuelo, notamos que estaban apareciendo unas grandes mariposas de color negro. En los 15 años que llevábamos en la casa, nunca habíamos visto algo así que nos pareció muy extraño. El último día de mi abuelo, realmente nos asustamos, porque cuando miramos el ataúd, había una gran mariposa negra posada sobre el pecho de mi abuelo. No podíamos entender cómo había pasado eso, porque la mariposa era muy grande y era imposible que entrara, ya que nadie había abierto el ataúd. Nos asustamos aún más cuando llegó una de nuestras parientes. Estaba empapada en sudor cuando llegó a la casa y se apresuró a explicarnos que tuvo un sueño. Soñó que mi abuelo había sido tomado por unas personas que vivían en el gran árbol de acacia al lado de nuestra casa. Lloramos muchísimo porque todo se estaba conectando, y no pudimos hacer más que creer, porque la pariente que llegó hace lectura de palmas y tarot, y es conocida en su área por hacer limpiezas. Ella viajó muy lejos solo para contarnos eso. Ella ofreció una solución, que fuéramos al árbol e hiciéramos una ofrenda antes de enterrar a mi abuelo. Lo hicimos. Una semana después de que mi abuelo fuera enterrado, mi primo de 3 años tuvo una fiebre muy fuerte. Lloraba sin parar y decía que algo lo estaba mirando constantemente desde el techo y que tenía los ojos rojos. Revisamos el techo, pero no había nadie. Entramos en pánico de nuevo y llamamos a nuestra pariente. Fue entonces cuando nos dijo que quizás las personas que vivían en el árbol estaban buscando un reemplazo. Debido a que éramos muchos, el más joven fue el afectado, que era mi primo. Fuimos a verla, llevando a nuestro primo con fiebre. Cuando llegamos a casa de nuestra pariente, ella hizo un ritual. Pude ver claramente que susurraba algo en su mano. Luego tomó una vela y dejó caer la cera derretida en un balde de agua. Después de unos segundos, cuando miramos el balde, había una cara formada con cuernos. El miedo que sentimos fue tremendo, me quedé muy impactado. Luego le dio a mi primo una moneda que ató a su estómago, a lo que llamamos abac. Y gracias a Dios, todo estuvo bien después de eso. Mi familia y yo nos convertimos en creyentes desde entonces. Tenemos una casa ancestral donde vive mi abuela, la cual heredó de mi bisabuelo. Antes de que ella la habitara, la casa estuvo abandonada por más de 10 años. Así que mis parientes fueron a nuestra casa ancestral en Bohol para atender asuntos familiares. Luego se quedaron a pasar la noche. Mi tío era el único que dormía en el piso de un cuarto de almacenamiento y estaba cubierto con una manta. Él era el único allí porque todos estaban asustados, ya que se decía que algo vivía allí. Pero mi tío es un borracho de cabeza dura, así que no le importó. Alrededor de la madrugada, sintió que algo le tiraba de la manta, pero no le dio importancia porque pensó que solo lo estaban gastando una broma a sus otros parientes. Después, su manta fue jalada con mucha fuerza, hasta el punto de que fue lanzada lejos de él, completamente fuera de su alcance. Así que se despertó y no vio a ningún pariente ni ningún ser, pero estaba tan jodidamente asustado que ya no durmió allí. No sé si vi un fantasma o si solo fue una ilusión, pero honestamente me asustó. Anoche, miré por mi ventana y vi lo que parecía una persona. Incluso estuve a punto de sonreír porque pensé que era el papá de mi novio bromeando. Pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de que no era él. El hombre estaba parado súper cerca de la ventana, como a solo una pulgada de distancia, con el cuerpo muy recto, como un maniquí. No se movía en absoluto. Cuando traté de enfocar mis ojos de nuevo, ya se había ido. No es que se haya alejado caminando, simplemente desapareció. Grité y me escondí debajo de la almohada. Mi novio me vio, pero cuando él miró, no había nada afuera. Todavía no estoy segura si vi mal o si fue otra cosa, pero se sintió demasiado real. ¿Es así como son los fantasmas? ¿Ves la figura y luego simplemente desaparece como si se desvaneciera del fondo? Jaja. Pensé que verías la aparición alejarse flotando lentamente. Vivo en un complejo agrícola. Son aproximadamente 5 hectáreas con todas las casas cerca de la carretera provincial principal. No da miedo en absoluto. Hay electricidad, internet,
Aunque el transporte público como el Jeep es hasta las 6 de la tarde y luego solo hay mototaxis hasta las 10 de la noche, pero ya son escasos. El pueblo en sí está lleno de árboles. Es una de las áreas con más tierra pero menos población. Anoche, en pleno apogeo de la tormenta, alrededor de las 2 de la mañana, mis ojos no aguantaron más y opté por dormir arriba en una de las habitaciones vacías de mis hijos, quienes están todos en la ciudad. Éramos 3 en la casa. Uno está en el segundo piso, mi otro hijo en su habitación en el tercer piso y yo en la habitación de al lado. Normalmente, dejamos las luces encendidas en la sala de estar de este piso, ya que este piso da a la carretera y está al mismo nivel que ella. Estamos en una elevación inclinada, pero como había una cámara de seguridad y luz afuera de la habitación donde iba a dormir, y se veía desde la ventana, apagué la luz. Revisé la hora, eran las 2:36 de la mañana, y dejé mi celular a mi lado en caso de llamadas de emergencia, ya que estaba lloviendo. Me quedé dormido, pero me despertó el sonido de alguien abriendo la puerta corrediza. Luego, cuando abrí los ojos, vi una sombra que se cernía sobre mí y luego se deslizó hacia la cama. Durante todo ese tiempo, yo estaba temblando y quería gritar, pero no podía. Esa sensación de tener un miedo atroz. Luego, en mi mente, me obligué a rezar. Intenté hablar como 3 veces hasta que finalmente pude decir el Padre Nuestro, y el que estaba a mi lado desapareció de repente. Todo lo que recuerdo es que sentí como si pudiera respirar con alivio. Encendí las luces y solo eran las 3:11 de la mañana. Desde entonces no dormí hasta que sentí que la persona de la casa de al lado se había despertado y se dirigía a la granja. Un encuentro extraño, un espíritu que quizás se había enfriado y mojado bajo la lluvia o qué sé yo, pero no volveré a apagar ninguna luz de ahora en adelante. Perdí a mi gato, mi alma gemela de mascota, hace 10 años. Murió un mes después de nuestro perro, probablemente también por tristeza. Eran muy cercanos. En fin, ahora tengo un nuevo gato que adopté. Lleva 1 año conmigo y, al igual que con todas mis mascotas, pasadas y presentes, las amo a todas por igual. Solo pensé en mi gato fallecido porque se cumplen 10 años de su muerte. Últimamente, siento pequeños pasos en mi cama cuando estoy durmiendo. Siempre pienso que es mi gato nuevo, pero cuando miro, él está en su propia cama. Llevo unos 2 meses sintiendo esto. La sensación es como si las patas se hundieran en la espuma del colchón, solo para ver que mi mascota no está cerca de mí. Tengo el sueño ligero, así que siento cualquier movimiento o ruido que no provenga de mí. Luego, esta madrugada, todavía tenía los ojos cerrados, pero estaba despierta, a punto de levantarme porque era hora del desayuno de la mascota. Sucedió de nuevo, pero esta vez, sentí que se acostó en mi almohada, porque sentí el hundimiento. Como todavía estaba medio dormida, pensé que solo era mi mascota, que me estaba acompañando. Pero cuando extendí la mano para acariciarlo, no había nada. Me levanté para buscar a mi gato, y él estaba en la sala de estar. La puerta de mi habitación estaba cerrada, por lo que era imposible que entrara. ¿Podría ser mi mascota fallecida? Si no, ¿qué podría ser? Porque los pasos se sentían realmente como los de un animal pequeño, como un gato. Nunca experimenté esto cuando él murió. ¿Por qué lo siento 10 años después? Extraño, ¿verdad? Mi esposo y yo nos casamos recientemente. Luego nos mudamos a nuestra nueva casa. Nuestra casa está en un complejo. Sus padres nos regalaron un terreno que está justo al lado de las casas de sus parientes. Una noche, tuve un sueño. En mi sueño, estaba usando un vestido de María Clara, un vestido tradicional filipino. Estaba dentro de una casa antigua cuando de repente se me acercó una anciana, que también vestía ropa antigua, y me señaló con el dedo y gritó que dejara en paz a su nieto. Estaba furiosa y me empujaba fuera de la casa. Me desperté empapada en sudor. Al día siguiente, mientras mi esposo y yo desayunábamos, él tenía una hermosa sonrisa. Dijo que había tenido un sueño maravilloso la noche anterior. Incluso comentó, tal vez realmente estábamos destinados a estar juntos. Soñó que estábamos los dos, vestidos con ropa antigua, en una casa vieja, y que me estaba bailando en medio de la sala. Después de bailar,
Salimos de la casa y charlamos bajo un árbol, riendo alegremente. Sus ojos brillaban mientras lo contaba, y su aura era muy alegre, diciendo que ojalá fuera verdad que nos conociéramos desde antes y que fuéramos el destino. Cuando vi sus ojos llenos de amor, no le conté que mi sueño era contrario al suyo. Es extraño que nuestros sueños fueran casi iguales, pero completamente opuestos. Esto sucedió el primer día del segundo semestre de la escuela secundaria superior en 2020. Estaba sentado en mi asiento habitual, en la segunda fila desde atrás, leyendo un webtoon. Eran las 7 de la mañana y mi amiga y otros compañeros me invitaron a desayunar en la cafetería antes de que comenzara la clase. Como no tenía hambre, me quedé solo en el salón. Al poco tiempo, de repente, una mujer me susurró en mi oído derecho. Era Galimatías, así que no entendía lo que decía. Pensé que mi amiga había regresado y me estaba gastando una broma, así que simplemente la ignoré. Pero siguió y siguió sin detenerse. Me giré para regañarla y pedirle que parara, pero no había nadie detrás de mí. El susurro no se detenía, aunque noté que realmente no tenía a nadie a mi lado. Busqué una explicación lógica, pensando que tal vez era solo el eco de la música o un video que otro compañero estaba reproduciendo. Nada, solo estaban poniendo K-pop. Mis oídos comenzaron a zumbar, primero el derecho, donde estaba el susurro, y luego el izquierdo. Me estaba congelando de miedo. Mientras miraba alrededor del salón, vi a mi amiga. Ella había regresado, pero se dirigió directamente a una compañera sentada al otro lado del salón. Me levanté de mi silla, le dije al espíritu, hoy no. Me persigné e hice el Padre Nuestro mientras caminaba hacia mi amiga. Cuando me senté a su lado, le dije, oye, ¿puedo quedarme aquí por un rato? Me están espantando allá. Unos días después, un profesor nos advirtió que no nos sentáramos solos en la última fila porque había una dama de blanco que se haría amiga tuya. Así que esa era la que me estaba dando la señal. Jaja. He tenido otros pequeños encuentros paranormales, pero todos tienen una explicación lógica. Sin embargo, de este sí estoy convencido de que fue algo paranormal.